El gas natural. Bueno, para empezar, antes de yo empezar, quisiera saber de pronto del público que nos acompaña, ¿hay alguien que no tenga conocimientos en absoluto de gas natural o que de pronto no haya trabajado? Quisiera ambientarme un poco del público que me está escuchando, y de pronto hay estudiantes de alguna ingeniería, si hay personas que estén trabajando en el sector actualmente con gas natural, hay personas que están trabajando en la parte administrativa, no sé si pudiera acceder a esa información, por favor. ¿Hay alguien que quisiera de pronto comentar algo, decir algo al respecto? ¿Nadie? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Jorge, hola, ¿qué tal? Hola, Gino. ¿Qué tal? ¿Cómo están con todo? Buenas noches. Mi nombre es Gino Ortiz. Sí, Jorge, efectivamente, como mencionas, bueno, yo al momento me encuentro trabajando en una planta de producción y tratamiento de gas natural acá en Sí, Perú, en el proyecto de Camisea. Y bueno, básicamente formo parte de este seminario para poder acotar, ¿no? Conocimientos y poder ser partícipe a ver del próximo curso, ¿no? Que se lleve a cabo, ¿no? Quisiera reforzar mis conocimientos, ¿no? Yo soy ingeniero de petróleo y sí. quisiera profundizar aspectos de tratamiento, ¿no? En gas. Me especialicé en lo que es crudo pesado, trabajé con crudo pesado hace un tiempo, pero ahora estoy en lo que es incursionando en lo que es gas natural. Por ese motivo, Jorge, compañeros. Perfecto, Gino, muchas gracias por la intervención. ¿Hay alguien que de pronto es la primera vez que va a escuchar algo sobre el gas natural y sobre ese mundo y quisiera de pronto como entender los conceptos de manera muy general? Y no ya, por ejemplo, me da a mí una idea de que es una persona que está trabajando en el sector y que quiere profundizar en el tema. Pregunto eso porque la intención de este curso es un curso que va dirigido no solamente a personas que están trabajando en el sector, sino también a personas que quizás son estudiantes de áreas de ingeniería que sean afines a este tipo de temas, o incluso personas que no son ingenieros que pueden estar trabajando en la parte administrativa del midstream, del gas natural, o que en realidad tienen que empaparse un poco del tema y les serviría conocer algunos conceptos básicos del gas natural. Hay alguien aquí que de pronto esté trabajando en algún sector administrativo, que sea estudiante o que todavía no esté trabajando en el gas natural. Así, buenas noches. Bueno, yo sí no conozco todos los términos. Me gusta mucho lo que es el tema de los gas naturales y crudo, petróleo y ese mundo. Nunca he trabajado en ese ámbito y cuando vi la publicación en Instagram, perdón, en mi correo, me interesó bastante el tema. Así que vamos a ver qué aprendemos durante este pequeño curso. Excelente, muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Sí, adelante. Sí, adelante, ¿alguien iba a hablar? Sí, mucho gusto. Adelante, Gerson. Tengo un problema con el micrófono, ¿me escucha? Sí, sí, ahora sí te estoy escuchando. Ok, ingeniero, mucho gusto. Mi nombre es Gerson David Peña, de aquí de la ciudad de Cartagena. Pues soy tecnólogo en producción industrial, con 3 años de experiencia en operación, pero no en operación de planta como tal de gas, sino en el sector del plástico. Quiero adquirir conocimiento para incursionar en el mundo este del gas natural, que al final esto es el auge ahora mismo aquí en Colombia. Entonces estoy apuntándole a eso y me gustaría aprender mucho sobre los conceptos básicos y lo que es la deshidratación del gas y sus usos como tal. Perfecto.
Ok, muchas gracias por esa intervención. Y sí, bueno, eso me sirve a mí para yo eh, tener una idea de qué público tengo y me agrada que haya personas de tanto que están trabajando en el sector como personas que de pronto no han trabajado con el gas natural y quieren incursionar en eso, porque precisamente la intención de este curso es que en parte va a ser de mucho provecho para personas que no han trabajado. Voy a tratar de explicarlo y de ser muy claro para que tengan un conocimiento general de este tipo de operaciones y también personas que trabajan como tal en la producción de gas natural van a poder profundizar conocimientos específicos del proceso de tratamiento desde el momento en el que sale del pozo hasta el momento en el que se pone en el punto de transferencia de custodia o el punto de venta. Y yo voy a aprovechar para compartir también muchas experiencias reales que he tenido que enfrentar durante mi vida laboral, que sé que también les pueden ser de mucho provecho. Entonces, dando un inicio de lo que es este seminario, quiero empezar hablando sobre lo que es el gas natural. Para aquellos que no sepan, el gas natural simplemente es una mezcla de hidrocarburos gaseosos que se obtienen del subsuelo de forma natural, igual que el petróleo crudo. En un pozo de gas natural es muy similar a un pozo de petróleo crudo, que básicamente se compone de dos hidrocarburos principales que son metano y propano, más metano que propano. Hay algunos campos de gas en los que predomina el propano, pues es un gas un poco más peligroso, más volátil de tratar que el metano, pero a nivel mundial, en su mayoría, la mayor composición predominante es el gas metano. Ahora, el gas natural, como bien lo dije, es una mezcla de varios gases, entre los cuales está metano, etano, propano y el butano, son gases, y después siguen unas fracciones líquidas que son de pentanos en adelante, que se pentano, hexano, heptano, octano, y viene, incluso se va hasta el carbono número 12. Quizás es una terminología que sería un poco más fácil de entender para ingenieros químicos, ingenieros de petróleo, geólogos, que están un poco más relacionados, pero bueno, estas son nomenclaturas de este tipo de hidrocarburos. Y adicional, tiene otros componentes no deseados, que son impurezas, gases nobles, nitrógeno, dióxido de carbono, H2S, que se llama ácido sulfúrico, y agua, que son componentes indeseables que no le permiten al gas natural hacer una combustión correcta. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de tratamiento del gas natural? Tomar esa mezcla de gases y retirarle en lo posible todas esas impurezas de la corriente, incluyendo todos esos gases líquidos que son de los pentanos en adelante, y que solamente quede en su mayoría una fracción de metano y en menor grado una fracción de etano y propano. Pero el objetivo es que todos los demás gases y todos los demás líquidos, impurezas, extraerlos de esa corriente de gas para que el gas quede en condiciones de ser útil para la combustión, para el uso domiciliario y el uso industrial. Eso es el gas natural. Ahora, ¿de dónde se obtiene el gas natural? El gas natural se obtiene desde el subsuelo, igual que el petróleo crudo. ¿Cómo se obtiene? Perforando pozos. Es una operación muy similar, se utiliza taladros muy similares a los que se utilizan en las operaciones con petróleo crudo. Ellos se encuentran bajo el subsuelo, usualmente en profundidades que pueden ir fácilmente. Pueden haber pozos de gas que estén a 5.000, 7.000 pies de profundidades, que son profundidades muy cercanas. Les estoy hablando de 1,5 kilómetros, como pueden haber pozos un poco más profundos, ya pueden ser de 15.000, de 19.000 pies. Ahí ya les estoy hablando de aproximadamente 4,5 a 5,5 kilómetros de distancia bajo tierra. Eh, la tierra usualmente tiene varias capas, como se ve en esta imagen, el subsuelo, a lo que se le llaman formaciones. Usualmente el petróleo se encuentra, hay trampas, esto se denomina una trampa, lo que estoy señalando. Las trampas son como si fueran, imagínense un hueco
bajo tierra, y siempre en esas trampas se encuentra petróleo, gas y agua, así como se ve aquí en la imagen. El agua se hace en la parte de abajo, el petróleo se hace en la parte media y el gas se hace en la parte más alta. Hay casos muy especiales, muy raros, pero los hay, en donde el agua se hace en el medio y el petróleo se hace abajo cuando es un petróleo muy pesado y mucho más denso que el agua. Pero usualmente esa es la configuración en la que se encuentra. Puede pasar también que solamente haya gas, puede pasar que haya petróleo y agua, no haya gas, puede haber gas y agua, se pueden presentar todas las combinaciones posibles. Pero usualmente los principales yacimientos de gas natural casi siempre son gas y agua. Algunos muy secos no tienen el agua así como se ve en la foto, sino que el agua se encuentra en alguna trampa alterna que migra a través de la formación rocosa y entra a la trampa de gas. Que son variaciones y son conceptos pues, de la ingeniería de petróleo un poco más profundo, pero yo quiero dar como la generalidad aquí de en dónde se encuentra el gas y cómo lo extraen. Entonces, esta fase, la exploración, perforación y producción, es lo que se conoce como operaciones upstream en el mundo del gas natural. El upstream es un término que se utiliza para el sector energético en general, pero me estoy enfocando solo en este caso es lo que es el gas. Siguiendo adelante, líquidos no deseables, agua. Eh, Permítame un momento, ¿me están escuchando bien? Fuerte y Sí, está claro. bien, fuerte. Claro. Permítame un momento aquí que se me cambió el micrófono. Se me cambió el micrófono. Listo. Ahí volví el micrófono otra vez. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman? Entonces ahí vuelvo a compartir. Entonces, venía diciendo que como ese gas sale en condiciones no aptas para su uso, él tiene que pasar por un proceso de tratamiento en el que se le retire toda esa agua, todos esos líquidos, hidrocarburos y todas esas impurezas para que quede apto para las condiciones de uso que se le llaman condiciones de venta o de transferencia de custodia. En esto se va a enfocar principalmente el curso. Yo voy a hablar un poco del upstream, de la parte de las facilidades que usualmente se instalan en cabeza de un pozo, eso lo voy a mencionar durante el curso, pero el corazón va a estar como tal en esta parte que es todo el proceso del inicio hasta el fin de cómo se realiza el tratamiento del gas natural. Posterior a eso viene bueno, antes de continuar, hago énfasis que usualmente el tratamiento también hace parte de la fase de upstream junto con la exploración, perforación y producción, cuando es una facilidad que se encuentra muy cercana a los pozos de gas natural. Puede pasar que el tratamiento no se dé sino ya durante o en una distancia muy lejana, entonces pasa a ser una etapa midstream, pero son casos muy extraños. Lo que continúa cuando ya el gas es tratado y cumple las condiciones para ser utilizado es transportado y eso es lo que se llama operaciones midstream. Midstream se escribe en inglés, operaciones midstream. Upstream quiere decir como agua arriba, midstream quiere decir como en el medio y downstream que es son agua abajo. Estas son las operaciones midstream. Básicamente el gas natural usualmente se transporta de tres medios, uno a través de gasoductos,
que es el principal medio de transporte interno en todos los países. Eh, Otro medio es a través de buques para exportación de un país a otro y se hace como gas natural licuado o GNL. El GNL es simplemente gas. El gas usualmente se transporta a presiones que pueden ir más o menos entre 800 psig y 1200 psig. Para darles una idea, de pronto los que no conocen esa terminología de presión, la presión atmosférica, que es la presión que ejerce el aire sobre nosotros en atmósfera, son 14.7 psig. Cuando yo digo que transporto el gas natural aproximadamente a 1200 psig, estoy hablando de una presión 80 veces mayor a la presión atmosférica. Esto simplemente se hace porque a mayor presión, pues en un mismo volumen se logra transportar en un espacio, se logra transportar una mayor cantidad de masa de gas natural. Por eso se hace alta presión y se hace alta presión precisamente para que por diferencial de presión pueda transportarse de un lugar de alta presión hacia un lugar de menor presión. Se transporta también en barcos como gas natural licuado. Este no es gas, no es tanto alta presión, no está en 1200. INL es una presión un poco más baja, una presión que puede ir entre los 60 y los 90 psig, pero se enfría a menos 162 grados centígrados para que se vuelva líquido. ¿Por qué hacen eso de volverlo líquido? Porque ocupa en un área menor, de menor volumen, ocupa mucha mayor masa. Básicamente, una cisterna de estas de GNL fácilmente puede representar 20 veces, representaría 20 buques aproximadamente si fuera gas natural a 1200 libras. Entonces aquí con el gas natural licuado se ahorran muchos costos de transporte. Básicamente por eso se transporta en estado líquido. Y se transporta también a través de carro tanques como GNC o gas natural comprimido. ¿Cuál es la diferencia? El estado gaseoso no es líquido como el GNL, pero es gas a alta presión, aproximadamente entre 2.900 y 3.600 libras. O sea, se transporta en carro tanques a una presión 3 veces mayor a la que se transporta en los gasoductos. Esas son las tres formas principales de transporte. ¿Y por qué? ¿Y cuándo se utiliza usualmente un carro tanque? Para llevar gas a aquellas zonas del país que no cuentan con red de gasoductos. Les voy a poner un ejemplo. Acá en Colombia tenemos, donde yo trabajo, nosotros le vendemos gas a una empresa que se llama Petromil y le vendemos gas natural licuado a una empresa que se llama Promioriente, que queda cerca de la frontera con Venezuela. Y estas empresas a las que le vendemos este gas natural llevan GNL en carrotanques y GNC en carrotanques para zonas en donde no hay gasoductos. Por ejemplo, Petromil lleva gas a 27 áreas o 27 municipios de un departamento de estado que se llama Antioquia, en Colombia. Pues básicamente esa gente depende del suministro por este medio de transporte. Y finalmente eh, llega al upstream o etapa final, que es el consumidor final. ¿En qué se utiliza el gas natural? El gas natural se utiliza principalmente en la industria. Usualmente la mayoría de las personas piensan que el mayor consumidor del gas es el gas domiciliario en los hogares y eso no es así. El consumo en el hogar es muy pequeño en comparación con el consumo que se tiene a nivel industrial. Y a nivel industrial me refiero principalmente a las plantas termoeléctricas para generar energía eléctrica. Lo utilizan también en comercios a menor escala, igual que el gas domiciliario en los hogares, pero es la industria. Hay otra industria a menor escala, como por ejemplo las incineradoras de residuos de basura, que utilizan calderas para gas natural. Hay plantas de almacenamiento de petróleo crudo que, por ejemplo, también utilizan gas natural para calentar cuando el petróleo es muy pesado
lo calientan con intercambiadores que utilizan aceite y lo calientan con gas natural. Esos son algunos usos industriales, pero principalmente son las termoeléctricas que se consumen. Aquí voy a mostrar más o menos cómo funciona una central termoeléctrica. Una termoeléctrica básicamente lo que hace es que utiliza un combustible, que puede ser carbón, petróleo o gas natural, para generar la llama y con esa llama calentar una corriente de agua para convertirla en vapor. Ese vapor de agua viene, mueve una turbina y esa turbina, al mover un eje, genera energía eléctrica en un generador o una bobina. Usualmente cuando se hace rotar un eje dentro de una bobina, se genera energía eléctrica y ahí va a la red nacional de energía eléctrica. Eso es, digamos, como la forma usual de operar de una central termoeléctrica. El carbón era lo que más se utilizaba, les estoy hablando de hace 3, 4 décadas atrás, pero ustedes saben que las metas mundiales que está impulsando la ONU, sobre todo con la agenda del 2030 y el 2050, es disminuir el uso de combustibles como el carbón por las altas emisiones que tienen de CO y CO2, contaminando mucho el ambiente. Entonces se está disminuyendo el uso de carbón por lo contaminante. Petróleo, pues petróleo no es lo mejor utilizarlo porque es muy costoso en comparación con el gas natural. Y el gas natural, pues obviamente, digamos que de los tres es el preferido y el más rentable para una planta termoeléctrica que usa vapor de agua, porque es el más económico de todos. Cuando yo les digo, ¿por qué ustedes dirán, bueno, por qué el gas natural es tan económico? El gas natural es económico porque tiene unas rentabilidades que fácilmente pueden ir del 2000% al 3000%, comparación con el petróleo. El petróleo, un promedio mundial, un barril de petróleo cuesta aproximadamente, por ejemplo, aquí en Colombia cuesta $30 producirlo y se vende por decir a $80 actualmente. Entonces yo puedo decir que se le están ganando $50 por cada barril. Estamos hablando de una ganancia que puede ir del 100% al 200%. Hay momentos malos en donde el petróleo cae a $40, a $30 y prácticamente no tiene ganancia. Es un precio muy volátil que depende de lo que desea hacer los países de Medio Oriente como Arabia Saudita, Estados Unidos, que juegan con los precios mundiales y por este tipo de empresas petroleras sean muy afectadas. En gas natural, en cambio, usted puede gastar $1 produciendo un MBTU de gas natural, te van a ganar 15, 20, $30. O sea, son ganancias del 2000 y el 3000%. Entonces, el gas natural es un negocio muy rentable y eso hace que también a la venta sea más cómodo para el comprador utilizar gas natural. Este tipo de centrales termoeléctricas se están dejando de utilizar y están migrando a una tecnología un poco más eficiente, que son los motogeneradores, que en vez de utilizar una turbina movida con vapor, simplemente utilizan un motor reciprocante que es accionado con gas natural. Él recibe el gas natural, es un motor, imagínense el motor de un carro, algo parecido al motor de un carro, pero que funciona con gas natural. Ese motor viene, hace las explosiones con gas, mueve un eje y en ese generador eléctrico, esa bobina que está ahí, genera la energía eléctrica. Entonces ya están reemplazando todo este sistema de caldera y turbina, lo están reemplazando por este tipo de motogeneradores. Quería que vieran eso para que ustedes vean la importancia y como lo mencionaba uno de los compañeros que opinó al principio, el gas natural está tomando mucha fuerza a nivel mundial por lo que les estoy diciendo, porque es mucho menos contaminante que el carbón, mucho más barato que el petróleo y se produce en masa. Entonces, es muy atractivo. Los inversores están colocando sus ojos en el gas natural más que en el petróleo. Miren, por ejemplo, esa gráfica de cómo ha evolucionado la producción mundial de gas natural para el año 2000. Miren cómo estábamos en aproximadamente 2.500 miles de millones de metros cúbicos y miren cómo ya va al 2023 un poco más de 4.000. O sea, podemos decir que en tan solo
un espacio del 23, no sé, poco menos, pero casi que se ha duplicado. Y esto está ocurriendo porque la demanda mundial de energía crece y esa demanda hay que suplirla y la energía más fácil de encontrar en masa en este momento es el gas natural. Y también por las metas ambientales. El gas natural es contaminante, también tiene emisiones de CO2, pero mucho menos que el carbón y el petróleo. Aquí, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Miren, por ejemplo, esa gráfica que muestra en Perú. En Perú, el 61% de toda la energía eléctrica proviene de plantas hidráulicas, mientras que el 32% son de plantas térmicas que utilizan gas natural. Entonces, miren la importancia, qué pasaría en Perú si nos quedamos si se quedan sin gas natural. Habría una tremenda crisis y tendrían que, si no producen gas natural, tendrían que importarlo y de alguna manera suplir esa demanda. Ya en una menor cantidad, un 4,8% de la energía eólica y en 1,7% la energía solar. Perú se parece mucho a Colombia. En Colombia también la hidráulica está aproximadamente 70% y la energía térmica de gas natural se encuentra aproximadamente en un 24%, un poco menor que en Perú. Pero digamos que en Latinoamérica hay muchos países que nos parecemos, somos muy dependientes de las centrales hidráulicas y de las centrales termoeléctricas que funcionan con gas natural. Miren, por ejemplo, Estados Unidos, esta gráfica, Estados Unidos es muy diferente, está un poco más diversificado, pero miren que Estados Unidos depende mucho del carbón todavía. Por eso Estados Unidos es uno de los dos países más, sigue siendo, junto con China, uno de los dos países más contaminantes del mundo. Ellos están utilizando energía nuclear y miren que la mayor parte de la energía eléctrica en Estados Unidos aún sigue siendo gas natural. Como pueden ver aquí toda la zona gris, miren que el gas natural es realmente importante a nivel mundial. Les voy a mostrar esa otra, por ejemplo, de España. Miren cómo los europeos, ellos como tienen sus metas de, de, de nuevas energías, están un poco más avanzados que los otros países, tienen muchas más formas de energía. Entonces miren que nuclear 21%, carbón ya prácticamente lo han desaparecido al 1,2%, precisamente porque ellos tienen esas metas gubernamentales de no contaminación, hidráulica 13%, fotovoltaica, eólica, y ustedes dirán, oye, pero gas solamente 1,4%. No. Resulta que esa que dice ciclo combinado también depende de gas natural. La generación por ciclo combinado son plantas, como las que les acabé de mostrar, que funcionaban con turbinas a vapor, que simplemente tienen turbinas que funcionan con gas y turbinas que funcionan con vapor. Tienen de ambas, pero funcionan casi que el 10% de ese 13 necesita gas natural. Lo mismo si me voy a esa que se llama cogeneración, que dice 5,9%. Resulta que la cogeneración también son plantas que utilizan gas natural. Simplemente se llama cogeneración porque esos motores, cuando lanzan esas emisiones calientes en los exhaustos, no se lanza a la atmósfera, sino que ese calor se aprovecha para generar otro tipo de energía. Por eso se llaman plantas de cogeneración, pero prácticamente si yo sumo el ciclo combinado con ese 1,4 del gas y la cogeneración, fácilmente podríamos decir que España depende en un 20% del gas natural. ¿Qué sucedió ahorita que hubo la guerra en Ucrania y los rusos le cortaron el suministro de gas natural a toda Europa? Él era el principal proveedor de gas natural para todos los países como europeos. Tuvieron que buscarlo, tuvieron que comprárselo a otros países y en este momento se lo está vendiendo Estados Unidos, Argelia, Qatar y Noruega. Son los países que le están vendiendo el gas a suplir todo eso que han dejado de recibir de Rusia. Y obviamente estos países, como no se lo están dando a través de un gasoducto, como se lo daba Rusia, sino que se lo están enviando en buques como GNL, eso hace que el precio sea mucho más costoso y eh, ellos están sufriendo con aumento en las tarifas de energía por esa situación. Eso era como una apertura de qué
mi intención es que simplemente entiendan cuál es la importancia del gas natural a nivel mundial. No es fácil migrar a las otras energías. Cualquiera diría, oye, ¿por qué no nos pasamos a energía eólica? ¿Por qué no nos pasamos a energía mareomotriz? ¿Por qué no nos pasamos a energía solar? ¿Por qué no? ¿Por qué no es tan sencillo? ¿Y por qué ni siquiera las superpotencias han logrado eso en Europa, en Estados Unidos? Resulta que montar una planta solar cuesta muchísimo dinero y el retorno de esa inversión es demasiado lento. Eso toma muchos años recuperar esa platita. Entonces, ¿qué inversor quiere meter plata en algo que no vas a recuperar rápidamente? Entonces les voy a poner de ejemplo a Arabia Saudita. Arabia Saudita recientemente construyó dos plantas, dos megaplantas solares, planta PV1 y planta PV2, se llaman plantas. Se gastaron 5.000 millones de dólares del gobierno árabe. ¿Y saben por qué se lo gastaron? Porque es el gobierno quien está dando la platica y eso ningún inversor no va a llegar a eso. 5.000 millones de dólares para dos megaplantas solares y con esas dos plantas solamente logran suplir el 2% del consumo nacional. Y entonces, migrar de las actuales energías, petróleo, gas, hidráulica, a otro tipo de energías cuesta muchísimo dinero y no hay quien se quiera meter la mano al bolsillo para meterse esa plata. Si no lo hacen los gobiernos, no lo va a hacer nadie. Y en países como los nuestros en Latinoamérica, ustedes saben que hay mucha corrupción en los gobiernos y no es muy difícil que salga una inversión de esos tamaños por el bien del pueblo. Va a ser muy difícil y no han podido las grandes superpotencias en Europa, para nosotros va a ser mucho más complicado. Entonces, yo creo que con este tipo de recursos no renovables, como el gas, el petróleo, vamos a seguir por mucho tiempo más. Ahora sí voy a lo que es el proceso, de manera muy general una explicación de en qué consiste el proceso de tratamiento de gas natural. Ese gas no tratado que viene de los pozos, inicialmente cuando entra a una planta de tratamiento, entra a una fase de separación de líquidos en la que se le separa agua libre e hidrocarburos condensados pesados que también vienen como líquidos. Cuando yo digo agua libre, el agua libre se refiere a agua que no está disuelta en la corriente de gas, sino que viene en una fase totalmente aparte. Es simplemente con una placa de choque, ella se separa y cae al fondo y se lleva a un tanque de almacenamiento. Y se separan los hidrocarburos condensados pesados. Esa es la primera etapa de un proceso de tratamiento. Después viene una segunda etapa que se llama endulzamiento, en la que se le retira ácido sulfhídrico y dióxido de carbono, que son elementos corrosivos, indeseables en la corriente de gas, primero tóxicos y segundo corrosivos. Eso puede dañar la tubería, puede dañar equipos, eso puede dañar cualquier superficie metálica en la que se vaya a mover el gas natural. Entonces son elementos indeseables y esto se hace a través de torres de absorción, usualmente de minas. Hay otros métodos de hacerlo que también son con absorbentes como la tubería, también otros métodos, pero principalmente a nivel mundial se realiza con minas. Ahora, no todas las plantas de tratamiento tienen esa etapa de endulzamiento. ¿Por qué? Hay tres tipos de gas. Gas ácido, que es el que tiene un alto contenido de CO2 y H2S. Ese gas necesita esta etapa de tratamiento. Hay otros gases, que es un gas seco, que es un gas que prácticamente la cantidad de dióxido y de ácido sulfúrico es casi nulo, entonces no tiene necesidad y se omite esta torre, no la instalan en la planta porque ya viene en unas condiciones muy buenas. El gas seco es cuando ya trae una fracción de 85% o más de metano en su composición y bajos niveles de CO2 y H2S. Y hay un tercer gas, el gas húmedo, que simplemente se refiere a que trae mucha agua y trae muchos hidrocarburos condensados en fase líquida. Esos son los tres tipos de gas que tenemos. Después viene una fase que se llama deshidratación. La fase de deshidratación ya se separa el agua, pero no es
como el agua libre, sino que esta agua ya es un agua que viene inmersa en la corriente, viene ya hace parte como tal de la corriente de gas, que no es fácil de retirarla. Entonces estos son un agente químico, son unos glicoles, unos agentes químicos llamados glicoles, que se utilizan para absorber, ellos se les roban o le capturan en la corriente de gas el agua y se la retiran. Y también, en cierto modo, en menor cantidad, pues se le retiran una pequeña fracción de hidrocarburos condensados en esa etapa del proceso. Después sigue una etapa que se llama acondicionamiento del punto de rocío. Es básico, aquí es donde ya yo lo había mencionado que en la primera etapa se retiraban hidrocarburos condensados pesados, pero ya en esta etapa se retiran esos hidrocarburos livianos que ya están inmersos en la corriente, así como el agua difícil, esa fase de agua que es difícil de retirar, se retiran la hidratación, esos hidrocarburos condensados, estas gasolinas, se retiran, los productos livianos se les retiran a la corriente de gas en esta etapa. Y para esto hay varias tecnologías. Usualmente existe expansión de un Thomson y existe enfriamiento mecánico, que es mucho mejor, que se llaman chiller, y con otra serie de equipos que acompañan ese kit de acondicionamiento se realiza este tratamiento. Después viene otra fase, que es la fase de compresión, que son equipos que elevan la presión del gas natural antes de despacharlo al gasoducto para la venta, porque precisamente se usa alta presión para transportarlo. Y finalmente viene una etapa de medición de volumen y calidad. Obviamente, como voy a hacer una venta del gas, tengo que medir, contabilizarlo. Esto es como la caja registradora de una tienda. Y voy a medir cuánto gas voy a venderle al cliente y con qué calidad. Y ahí sale el gas con unas condiciones de venta. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son esas condiciones de venta? Resulta que cada país tiene su propia, eh, cada país tiene su propia reglamentación expedida por algún ente gubernamental. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, les voy a mostrar esa que tenemos en Colombia, por ejemplo. En Colombia, el ente del gobierno dice cuáles deben ser esas condiciones. Se llama la CREG, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Ellos emitieron un documento que se llama Reglamento Único de Transporte y aquí nos establecen todas las condiciones con las que debe salir el gas. Entonces, ellos exigen que debe tener un poder calorífico que va entre 950 y 1150 ppm por pie cúbico. Dicen que debe ir libre de líquidos, cero líquidos en la corriente de gas. Dicen que debe tener 6 miligramos por metro cúbico máximo de ácido sulfúrico, 23 miligramos por metro cúbico de azufre total, dióxido de carbono máximo 2%, nitrógeno máximo 3%, inertes máximo 5%, oxígeno máximo 0.1, humedad, este contiene agua en lo que se conoce como humedad, que parece que se deshidrata. Acá en Colombia se utilizan más que todas las unidades del sistema inverso. 6 libras por cada pie cúbico, por cada millón de pies cúbicos estándar de gas tratado. Dice que debe tener una temperatura que va entre 4.5 y 49 grados centígrados. Y ellos exigen un contenido de polvos y material en suspensión. Usualmente esta parte en Colombia sí no le presta mucha atención porque el gas en Colombia es un gas muy noble, muy seco, entonces no se ven este tipo de situaciones. Este es para el caso de Colombia. Para el caso de Perú, por ejemplo, cada país tiene sus propias reglas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Perú, eh, el organismo que regula eso es totalmente diferente. Es el organismo supervisor de la inversión en energía y minería. Ellos tienen este documento que se llama el Decreto Supremo 040/2008. Por ejemplo, ellos aquí dicen
que esto es el artículo 44 de ese decreto. El gas natural deberá ser entregado por el concesionario en las siguientes condiciones, porque no debe tener arena, polvo, humo, aceite y licores. Allá yo sé que aquí en Colombia no le prestan atención tanto al tema de los sólidos, pero en Perú sí. Eh, Casualmente yo trabajo en una empresa aquí en Colombia que se llama Promigas y esa empresa se encuentra actualmente operando en Perú y pues tengo gente conocida que está trabajando allá en Perú y me cuentan que sí, ese tema allá es que presta mucha atención. Entonces, por ejemplo, hay un equipo que se llama un espectrómetro de masas, que es el que se encarga de hacer esta medición y ellos deciden ese valor que dice aquí, 22.5 kilogramos por cada millón de metros cúbicos estándar de agua. Y, igual que el documento que les acabé de mostrar de Colombia, se empieza a poner un límite para sulfuro de hidrógeno, se dice que CO2 máximo 2%, eh, que inercia total es mayor a 4%, muy parecido a acá en Colombia, te dice también que debe tener una temperatura que no debe superar 50. En Colombia son 49 grados, en Perú son 50 grados. También te dice que debe tener un poder calorífico entre 8.450 y 1.300, solo que ellos acá te lo dan en otras unidades. En Colombia es BTU por pie cúbico, allá ellos utilizan kilocalorías por metro cúbico, y que debe estar polarizado. Bueno, esto polarizado quiere decir, esto no se le exige tanto al productor, esto se le exige más al transportador del gasoducto, que debe inyectar algo que se llama mercaptano para que el gas tenga valor por seguridad. Resulta que el gas natural, cuando sale del pozo, es inoloro, inodoro, incoloro. No, el gas natural no tiene olor, no se puede detectar. Nosotros lo detectamos en la casa cuando hay una fuga porque el transportador le ha añadido un odorizante que se llama mercaptano, que es precisamente por seguridad para poder detectar si hay una fuga. Entonces, habiendo dicho eso, básicamente el corazón de ese curso va a ser ese proceso, que quede de manera muy general. Aquí hay otras cosas que se utilizan, básicamente hay otras, hay filtración. Hay una filtración que se utiliza abajo de la compresión, hay otras vasijas que son extruders, que son para evitar rastros en la tapa de la deshidratación. Por ejemplo, este acondicionamiento del punto de rocío maneja intercambiadores gas-agua, intercambiadores de calor-gas, en el endulzamiento de la deshidratación son torres de absorción. En la separación de líquidos hay muchos tipos de separación de líquidos, hay extruder, hay separadores verticales, hay separadores horizontales, slug catcher. Básicamente el curso va a consistir en que ustedes entiendan cómo funciona cada una de estas etapas, qué se hace, cómo funciona internamente cada equipo, qué es lo que se debe tener en cuenta para el mantenimiento de estos equipos de forma muy general. Cuando yo, por ejemplo, retiro estos líquidos como agua y hidrocarburos, cómo se miden, con qué tipo de medidores, cómo funciona un compresor de gas, cuáles son las partes de un compresor que son el motor, el cooler, el compresor, cuáles son los principales problemas que se pueden presentar, en la medición de volumen y calidad, que ustedes entiendan cuáles son los equipos que se utilizan, cómo funciona cada uno, y digamos que este va a ser el corazón del curso, y la idea es que también ustedes aprendan, o yo poder transmitirles parte del conocimiento y de la experiencia que he adquirido, problemas que no volvería yo a hacer en una operación, qué errores de diseño he visto. He tenido la oportunidad de trabajar en montajes en múltiples plantas de gas natural y también de crudo. Tengo bastante experiencia en comisionamiento y precomisionamiento de arranque por esas marchas de plantas, y uno aprende mucho en eso. Y yo he dicho definitivamente cosas que son errores y lecciones aprendidas que no se deben volver a repetir. Entonces, mi intención es compartir esos conocimientos y que ustedes puedan sacar el máximo provecho de esto. Entonces, no siendo más, pues eso era lo que tenía para compartirles a grosso modo.
para que ustedes entiendan en qué va a consistir este curso. Les cedo la palabra a Felipe. A ver, ¿Verdad? ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Ya, listo, genial. Muy bien, ahora sí, vamos a abrir un pequeño espacio para poder atender las preguntas que tienen nuestros participantes. Así que les invitamos a escribir sus consultas en el chat. Pueden también preguntar sobre cualquier punto de la exposición o sobre temas relacionados a la operación y tratamiento de gas natural. Hay que aprovechar la presencia del ingeniero Jorge, quien gustosamente va a estar respondiendo sus inquietudes en este espacio de interacción directa. También pueden activar sus micrófonos si ustedes desean. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, adelante, Reinaldo. ¿Qué tal? Mucho gusto, Reinaldo Hernández desde acá, desde México. Me gustaría saber si dentro del tema van a tocar temas de los procesos de licuefacción, porque pues no lo escuché ahorita en lo que nos compartió. Y más que nada eso, los temas de licuefacción. Y voy a tocar el tema, pero de manera muy general. No voy a... el tema del procesamiento o producción de gas natural licuado no es incluido en el curso como tal. El curso va más a procesamiento de gas natural normalito. Ok, Se trata para 1200 PSI de presión. Sí, voy a hablar de GNL, pero de manera muy general. ok, gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguien desea formular una, tal vez activando su audio? Hola, hola, muy buenas noches. Hola, David, buenas. Este chat. Qué más, ingeniero? ¿Cómo También está? los que Muchas están gracias por la conectados presentación. por YouTube también pueden. Sí, adelante, David. Ok, ok, mi pregunta va más enfocada a todo lo que es la cadena de tratamiento. Dentro de lo que alcancé a escuchar y a nombrar, a que usted nombró, ¿cuál de ese cumplimiento de la normativa que nos genera la CRED es un proceso más, digamos, beneficio-costo que incluya como una mayor inversión? Digamos que si ese es el proceso de endulzamiento o retirar el agua, o cuál de esos usted considera que es el que tiene mayores desafíos técnico-operativos y que generen una mayor inversión en equipos de última tecnología, que a veces es un proceso un poquito más tedioso que lo que puedan retirar los separadores en las facilidades de superficie. No solo eso, pero digamos, ¿y qué últimas tecnologías usted conoce que de pronto nos puedan optimizar el proceso de tratamiento del gas? Bueno, así de manera general, entiendo perfectamente tu pregunta. Como bien sabes, ya veo que eres de Colombia, me estás preguntando por la fe. Eh, en mi concepto personal de las etapas de procesamiento, eh, básicamente para mí en una planta de tratamiento de gas natural, lo que tiene más dificultad y más alto costo son los sistemas de compresión. Aunque los sistemas de compresión no tienen que ver directamente, de manera directa, sino indirecta con la calidad del gas, pues es lo más complejo. Pero bueno, respondiéndote específicamente tu pregunta, yo creo que el tratamiento del punto de rocío puede ser uno de los más complicados, a diferencia de la deshidratación y el endulzamiento, porque la deshidratación y el endulzamiento son torres contra torres y torres de absorción que como eso trabaja prácticamente solo. Eso simplemente después de que se le haga un correcto diseño y se mantengan las condiciones de operación adecuadas, no va a requerir mayor inversión, mientras que el tratamiento del dew point
dependiendo de las condiciones de la presión con la que venga el gas del pozo, dependiendo de las condiciones de la cromatografía del gas que tú vayas a recibir, ahí tú vas a definir si vas a utilizar un Steve Thompson, que es de alto costo, pero de bajo mantenimiento, o si es un gas que es mucha más baja presión, vas a tener que recurrir a un chile con intercambiadores que ya es un poco más complejo por el tema de mantenimiento, porque necesita energía eléctrica. Por eso digo que en ese aspecto creo que aquí en Colombia lo que tiene que ver directamente con la calidad de acondicionamiento de residuos puede llegar a ser lo más complejo y por el tema de la formación de hidratos que se puede generar y puede convertir en un reto ya húmedo. Ok, ok, bro. Muchas gracias. Buenas Entendido. noches. Buenas noches. Ingeniero, mi consulta va dirigida si se va a hablar sobre instrumentación. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre funcionamientos de caudalímetros, cuáles son las opciones en el mercado o las más utilizadas. También si se va a hablar sobre implementación de lazos de control, ese tipo de control de niveles, si va a ir a lo particular. Sí, voy a hablar de medidores, tanto de medidores de gas, las opciones que hay para medición de gas, tanto a la entrada de una planta como la transferencia de custodia. Voy a estar hablando sobre medidores de líquidos, cuáles son las opciones que hay, qué te recomendaría yo y qué no te recomendaría utilizar por las experiencias que hemos tenido, y no solamente por eso, sino también por evitar inconvenientes de pronto con entes de control gubernamental. Lazos de control, sí, también lo puedo mencionar, no al fondo, porque no soy un ingeniero electrónico. Digamos que no voy a enfatizar en el tema de cómo programar o de los niveles de seguridad de un PLC o de un cuarto de control, pero sí voy a hablar de los tipos de control que tiene, por ejemplo, una vasija, cuáles son las opciones de tipo de controladores de nivel que puedes encontrar, cuál puede ser el mejor para una u otra aplicación. Eso va a estar también incluido dentro del curso. La idea es que cada etapa, por ejemplo, cuando voy a aplicar la separación de entrada, no solamente me voy a enfocar en qué hace un separador de entrada, sino en toda la instrumentación que tiene el separador de entrada, como controladores de nivel, medidores de líquidos, switches de nivel, válvulas de cierre de seguridad. eh, También aprovecho, ahora que haces tu pregunta, el curso también no solamente va a hablar en sí del proceso de una planta de tratamiento, sino de todos los servicios auxiliares que esto conlleva. Entonces, el sistema de aire, de generación de aire de instrumentos, para accionar toda la instrumentación. Voy a hablar de los sistemas de seguridad, válvulas SDS de emergencia, válvulas blowdown de alivio, ATEA, en caso de emergencia, sistemas de detención de fuego y gas. Voy a hablar un poco del sistema de apantallamiento que debe tener una planta de este tipo, generación eléctrica, todo eso va a estar incluido. Voy a hablar un poco también del cuarto de control y cómo debe ser la estructura básica de un cuarto de control para ese tipo de plantas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Listo, ingeniero. Por el chat de YouTube tenemos dos preguntas también. Una es de José Medina. Dice desde Venezuela, José Medina, referencias sobre energía termoeléctrica. ¿Qué profundidad del tema es? No, sobre energía termoeléctrica, digamos, no es el enfoque del curso. Lo voy a mencionar, es en un nivel parecido a lo que hice aquí. De pronto le agrego otras cosas, de pronto explicar cómo funciona perdón, un motor moviendo una bobina y explicando un poco cómo se genera la energía eléctrica termoeléctrica, digamos, a manera de información general para que entiendan el objetivo de por qué es importante el gas natural para la termoeléctrica. Pero el foco del curso como tal es el proceso de tratamiento de una planta de gas natural.
Listo, ingeniero, muchas gracias. Ahora tenemos la pregunta de Ramiro Acosta. Dice, calidad del gas, ¿cuáles son sus parámetros fundamentales? Eso, bueno, eso va a depender del país, ¿no? También depende de las condiciones del gas. Eh, por ejemplo, aquí en Colombia, los principales son la humedad y el punto de rocío. La humedad se refiere al contenido de agua que está disuelto en la corriente de gas. El punto de rocío se refiere a la temperatura a la cual empieza a condensarse gotas de hidrocarburos en la corriente de gas. Aquí en Colombia son 7.2 grados centígrados de parámetro. Digamos que esos dos son los que más rigen principalmente acá en Colombia. Hay otras operaciones, es importante el contenido de CO2, cierto de eso, cuando es gas ácido. Pero entonces lo que yo les decía al principio, por ejemplo, en el caso de Perú, le prestan mucha importancia al tema de los cantidad de sólidos totales, y es muy importante el espectrómetro de masas, y eso hay en Perú. Aquí en Colombia casi no le prestan, los clientes no le prestan atención casi a ese tipo de parámetros. Pero sí, por lo que comenté que conozco gente que se trabaja en un expresado que sí es muy importante. Tenemos que entrar a mirar en otros países. Ya ahora que veo que aquí hay gente de México, hay gente de Venezuela, hay gente que está participando de muchas otras partes, yo voy a hacer la tarea en el curso, averiguar para muchos otros países cuáles son las condiciones que más se exigen para tratar de darles a todos como una idea de qué pueden llegar a exigir principalmente en cada